Estamos dialogando con el escritor Maynor Freire. Yo le decía que él había hecho una comparación entre Vallejo y Chocano, y de resultas de esta comparación no salía bien parado Chocano. Y luego abundé en otras consideraciones. En resumen, para cederle inmediatamente la palabra, en resumen, creo que no ha sido justo con Chocano. Yo no soy chocanista, pero me parece que tienes una visión sesgada de Chocano. Bueno, yo tenía 21 años, quería recuperar a Vallejo, había leído a Luis Monguió, que me hace entrar a Vallejo, y había leído toda la obra de Vallejo. De manera que estaba subyugado, y en el colegio, somos contemporáneos, debe haber pasado lo mismo, ¿no? La gente, y había chocanistas, y Vallejo a Vallejo lo trataban como un borrachín, como un tipo de segunda. Mi intención en este artículo juvenil de los años 60, queríamos, como dice Ortega y Gasset, pues cometer parricidio. Y el parricidio era con Chocano, porque yo había recitado mucho a Chocano, me encantaba recitar. Entonces me acordaba de los poemas de Chocano y los recitaba. Pero descubrí a Vallejo y descubrí otro lenguaje, otra edificación de palabras, ¿no? Claro. Entonces, intenté hacerlo quedar mal. Yo creo que ahora yo lo escribiría de manera distinta, ¿no? Sobre todo las cosas que me has contado del Pancho Villa. Claro, sobre todo, digamos, tampoco no se puede pues aquilatar la valía de un autor aduciendo su pasado político, ¿no? Pues, bueno, claro. Bien, otro punto se refiere a Sebastián Salazar Bondy. Tú dedicas 3 textos a Sebastián, y en el segundo de ellos recuerdas una declaración de Lauer, según la cual el Perú está buscando un peruano que triunfe aquí, que es lo que todavía no podemos. Y entonces agrega y dice, bueno, pero acá tenemos el caso raro, ¿no?, de Sebastián Salazar Bondy, que triunfó en su patria, ¿no? Como diría Unamuno, en su matria, mejor es decir matria, tenía razón. Bueno, sinceramente, no, yo creo que a Sebastián le habría disgustado que lo llamen triunfador, ¿no? Él estaba muy imbuido, como toda la gente, digamos, pensante de la época, estaba muy imbuido del pensamiento del filósofo francés Jean-Paul Sartre, ¿no? Claro, sí. Y bien sabes, ¿no?, que Sartre rechazó el premio Nobel, ¿no?, y estaba en contra de los triunfadores. Entonces, ¿cómo era eso? Puede que lo conviertan, ¿no?, a Sebastián en triunfador. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué manifiestas que Sebastián fue un triunfador? Mejor hizo un caso rarísimo de alguien que triunfó aquí en el Perú. Pero él fue un factotum de toda esa época, ¿no? Los años 60, o sea, los libros, mucha gente cree que los escogía Escorza, el que elegía los libros era Sebastián Salazar Bondy, y el que hacía las contraportadas. Y tuve la suerte, cuando yo regreso de una corta estadía en Europa, de que Sebastián me lleva a trabajar a Oiga. Pero eso no es un agradecimiento, no lo voy a tratar así por agradecimiento, sino que yo lo acompañaba hasta su casa. Oiga quedaba en Vía Salaberry. ¿Él ya no trabajaba en la prensa? No trabajaba en la prensa, trabajaba en Oiga. Porque en la prensa trabajaba con el seudónimo de Diego Mejía, ¿no? Sí, Diego Mejía. Pero acá no, ahí trabajaba, hacía sus gazapos y dislactes, hacía alguna columna de humor, y escribía todo lo que podía. Y entonces yo la acompañaba caminando hasta el Parque de la Reserva. Él vivía en un edificio ahí, unas 6, 7 cuadras. Yo regresaba a mi casa a almorzar y después íbamos. Entonces yo le rendí un culto especial. Para mí fue terrible que él muriera en mayo del año siguiente, o sea, del 64.
el 65, el 65, sí. Entonces fue un golpe, muchacho yo, y él, lo que decía Sebastián Salazar-Ondi, era casi seguido a pie juntillas. Es uno de los pocos que asiste, por ejemplo, al matrimonio de Vargas Llosa con su segunda señora, ¿no? Y todos lo buscaban a Salazar-Ondi, ¿no? Porque había estado en Populibros y porque sus obras de teatro se ponían masivamente, ¿no? Los dos viajaban por la calle, en el cielo no hay petróleo, etcétera. Claro, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama? Lima lo horrible fue una obra leída por todos y discutida. Era la primera vez que se escribía sobre Lima con esa visión. Y eso es lo que me hace convertirlo. Él muere como un triunfador. Es un triunfador a pesar suyo. Acuérdate que yo escribo este artículo cuando él ya había fallecido. Yo tuve ocasión de conocerlo en los años 50, cuando él era un animador de la vida cultural nuestra, que era muy pequeña la vida cultural, ¿no? Y además siempre daba charlas en el Instituto de Arte Contemporáneo, ahí en el Girón Ocoña. Me gustaba sus comentarios ácidos, era mordaz, ¿no? Era digamos, alguien diferente, ¿no? Y a la vez muy entretenido, ¿no? Tengo un buen recuerdo, tuve una muy ligera amistad con él, ¿no? No me precio de haber sido su amigo, sería falso, pero sí lo traté, y luego he leído todos artículos. En parte se han publicado en la universidad, en el fondo editorial de la Universidad de San Marcos, aunque no está completa la recopilación. Tiene toda una obra bastante dispersa, pero amplia, ¿no? Y bueno, abarcaba no solamente literatura, sino de ciencias sociales, de arte, en fin, de una serie de cosas. Era digamos, poligráfico, ¿no? Sí. Pero no me lo imagino, digamos, como lo que llaman en inglés winner, ¿no? O sea, triunfador, ganador, ¿no? Porque eso era algo que le era ajeno, ¿no? Era ajeno él, sí, pero él fue director del IAC. Y cuando a él lo sacan de director del IAC cuando regresa de Cuba, lo sacan de ahí. Y luego en la prensa tenía que escribir con seudónimo, como tú mismo lo has dicho. Y en Oiga, él era el que hacía Oiga. También sale de la prensa cuando comienza ya su actividad, digamos, en el movimiento social progresista. Claro, también. Progresista. Yo recuerdo que eso no lo podía admitir Beltrán de ninguna manera. No, pues jamás. Sí. Y yo viví esta circunstancia de que todo el mundo iba a pedirle consejo. Juan Gonzalo Rose, Paco Bendezú, ¿no? Además él era un crítico, y un crítico mordaz, pero cuando algo le gustaba escribía con beneplácito. Sí. Como debe ser siempre. Si a uno le gusta, bueno, escribe bien. Si no le gusta, además le recuerdo perfectamente cuando después de muchísimos años llegó por estos lares Ventura García Calderón.